Qué bueno, hermano. Le doy gracias a Dios por poder estar este momento con ustedes. Una vez más, hermano, poder estar juntos, poder buscar el rostro de Dios, poder adorar al Señor, hermano. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice, ¿verdad? Y podemos estar juntos por lo menos en este tiempo, hermano, que podemos compartir la palabra de nuestro Dios. Podemos vivir en armonía, hermano, podemos estar en el mismo sentir, en el mismo propósito. Y hay uno de los propósitos que debe primar en este tiempo en la iglesia, hermano, es la venida del Señor Jesucristo. Uno de los propósitos que debe primar en la iglesia en este tiempo, en este momento, es la venida del Señor Jesucristo. Escuche, hermano, escuche. Es la venida del Señor Jesucristo. Amén. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito que debe primar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Janecita, Dios me la bendiga. Marcia, Dios me la bendiga. María Elena, Ruthcita. Cada uno de los que están conectados, ¿verdad? Y si no veo a alguno, hermanos, que igual les envío saludos. Que Dios los bendiga. Hay algo, hermano, que el Señor puso en nuestros corazones ya desde hace mucho tiempo, y la iglesia ha venido predicando mucho acerca de, nunca va a ser lo suficiente, hermano, predicar acerca de la venida del Señor Jesucristo, porque pareciera que siempre a los cristianos se nos olvida, hermano, que eso es lo que debemos esperar. Fíjese que cuando Jesús se fue, fíjate, Marlene, negrita, cuando Jesús se fue, ¿cuál era el propósito que le reunía a la iglesia? Cuando Jesús se fue, cuando Él subió al cielo, hermano, a la diestra del Padre, como dice su palabra. ¿Cuál fue el propósito que la iglesia le mantuvo firme, fiel, reuniéndose? Dice, ¿verdad? Que se reunían todos los días, dice, a orar, a perseverar en la palabra, a perseverar en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y dice, ¿verdad? Que ellos estaban perseverando, pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era ese propósito? Ver su regreso. Amén, ¿verdad? Lo que los ángeles dijeron, varones, así como lo habéis visto irse, volverá, dijo, lo veréis, volverá, tiene que regresar, tiene que volver, hermano. Y realmente, hermano, en mi corazón siempre ha estado esa promesa, hermano, de ese día, y espero que en el suyo también, hermano, ese día, que su corazón palpite por ese día, que nuestro corazón palpite por ese día, porque sabe que la palabra dice que el que espera la venida del Señor Jesucristo a sí mismo se santifica. Eso quiere decir que si yo realmente espero, ese esperar, ese desear en mi corazón, ese desear en mi alma de estar con Cristo, tiene que llevarme, hermano, a apartarme de todo lo que me impide estar con Cristo, hermano, de todo lo que me va a impedir estar con Él, de todo lo que me contamina, hermano, de todo lo que contamina mis vestiduras, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, que a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, y dice que ese lino fino son las obras de los justos, hermano. Entonces fíjese que a la iglesia del principio, el único propósito que les reunía era el regreso de Cristo, hermano. El regreso de Cristo. Y es por eso que ellos estaban, hermano, y predicaban, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, crean ya en Cristo, es hora de creer, es hora de arrepentirse, arrepiéntanse y conviértense, la venida de Cristo está cerca la venida. Pero fíjese que han pasado ya más de 2000 años, y han muerto ya los apóstoles, murieron, ¿verdad? Y muchos de los discípulos que siguieron también ya han dormido, o ya se han partido con el Señor, hermano. Y parecería que la gente va a decir, o puede decir la gente, pero no ha pasado nada, ¿verdad? Ya pasaron más de 2000 años y nada que Cristo viene. Pareciera que fuera una fábula. Para muchos es una fábula, para muchos es un invento, para muchos es un cuento, hermano, esto de la venida de Jesús. Pero fíjese que, hermano, en Apocalipsis, cómo termina el último libro de la Biblia y el último capítulo. Le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis. Danielito, Dios te bendiga, mi hijo. Alexandrita, Dios me la bendiga, hermana, ya la estábamos extrañando.
Que el Señor me la bendiga, sierva amada. Fíjese en el último libro de Apocalipsis, y bienvenidos también a los hermanos que nos están viendo, que tal vez yo no los conozco, pero bienvenidos a todos ustedes, mis hermanos. Que el Señor en esta noche nos hable, hermano, que el Señor nos dirija. Vamos al último libro al último capítulo, ¿verdad? Y al último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:6. Y fíjese usted cómo termina la Biblia, hermano. Fíjese cómo termina. La palabra de Dios empieza con la promesa ¿de quién? La promesa del Redentor, la promesa del Cristo. Empieza con la promesa del Cristo, del Salvador, desde cuando Adán y Eva, hermano, pecan y Dios, ¿verdad? Hace ropa con piel de animal para que se cubran, hermano. Y algunos dicen, hermano, estudiosos dicen que ese animal que mató para hacer la ropa de ellos fue un cordero en representación de Cristo, ¿verdad? Y desde ahí se anunciaba la venida de Cristo, la muerte de Cristo para restaurar lo que se había caído, lo que se había perdido, hermano, al hombre, ¿verdad? Entonces, y desde el principio hasta el final de la Biblia, mire cómo termina la Biblia. ¿Cuál es el título que lleva ahí? ¿Qué dice? Jesús viene, dice el título, ¿verdad? En Apocalipsis 22:6, hermano, Jesús viene. Fíjese, desde el principio hasta el final de la Biblia se habla de la venida del Mesías, de la venida hermano, del arrebatamiento y de la segunda venida del Mesías, hermano. Porque son dos cosas diferentes, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Mesías de Cristo son dos acontecimientos diferentes, hermano. Pero vamos a empezar a estudiar esas enseñanzas, vamos a empezarlas a dar en estos días, si Dios lo permite, ¿verdad? Acerca de la venida de Cristo y las señales y todo eso. Pero hay algo, hermano, que me doblega el corazón, hermano, y es este texto de aquí, hermano, y meditándolo hoy día estaba, hermano, en mi corazón poder compartirles esto. Y fíjese cómo dice, Jesús viene, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, ¿qué dice? Vengo pronto. Fíjese, hermano, qué hermoso. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Él es el que es injusto. Fíjese lo que dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús envío mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio a estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Será posible, hermano, que después de leer esto, escúcheme bien, ¿será posible que después de leer esto podamos seguir viviendo de la misma manera, hermanos? ¿Será posible que después de leer lo que está aquí, cómo termina la Biblia, hermano, lo que termina diciendo al final, será posible que después de leer esto, después de escuchar esto, podamos seguir siendo iguales? ¿Podamos seguir viviendo de la misma manera? ¿Podamos seguir pensando de la misma manera, hablando de la misma manera, tratando a los demás de la misma manera? ¿Para con Dios podremos seguir siendo iguales, hermanos? ¿Será que podemos seguir siendo iguales después de leer esto de aquí, hermano? Déjenme decirle que, cuando uno lee este pasaje, hermano, uno suspira, hermano, porque uno se da cuenta, hermano, de las cosas que van a suceder, hermano. Si algo usted debe entender es que ya se nos está anticipando, se nos está anunciando, se nos está diciendo lo que va a pasar. Se nos está diciendo, hermano, que nadie tenga por tardanza la venida del Señor. Que nadie piense que el Señor no va a venir, hermano. Fíjese que yo les decía a la iglesia que en Mateo, ¿verdad? En Mateo habla de las genealogías de Jesús, ¿verdad? Desde Abraham hasta Jesús, ¿verdad? Abra su Biblia en Mateo, hermano. Fíjese, así rapidito, hermano, rapidito. Vamos a la palabra. Abra su Biblia en Mateo. Mateo 1:17. Mateo 1:17. Y fíjese lo que dice Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuántas generaciones son? Aquí hay 3 grupos de 14 generaciones, hermano. ¿Verdad? 52 generaciones. 42, perdón. Fíjese bien. Solo vamos a hacer un trabajo rápido, hermano. 42. Fíjese lo que dice. De manera que las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Tiene que quitarle 2 generaciones porque se está repitiendo la de David y la de Babilonia. Serían 40 generaciones. Cada generación tiene 50 años, ¿verdad? Hay algunos tipos de generaciones, pero las generaciones bíblicas aquí son de 50 años. Son 40 generaciones por 50 años. ¿Cuántos años se hacen? 2000 años. Coja rapidito una calculadora y multiplique 40 por 50 y se va a dar cuenta que son 2000 años. Ahora, imagínese de esto, hermano. Hablando de la venida del Señor, hablando del día del Señor, el día del arrebatamiento, hermano. Hablando del día del arrebatamiento. La gente piensa que el Señor no va a venir. La gente piensa que, ha pasado tanto tiempo, dice, han pasado 2000 años y no ha venido. Fíjese que desde que se profetizó que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Empezamos a contar las generaciones desde Abraham hasta que vino el Mesías, hasta que nació el Mesías. ¿Cuántos años pasaron? 2000 años. Escuche. Y usted no cree, hermano, que en ese tiempo la gente igual estaba, hermano, que no, ha de nacer algún momento, ha de nacer, no sabemos cuándo ha de nacer para algunos. Pero algunos sí esperaban el nacimiento del Mesías. Algunos esperaban y guardaban esa promesa en su corazón y decían, Señor, queremos que venga tu promesa, el nacimiento del Salvador. Todo el pueblo judío, y no solo el pueblo judío, fíjese que había gente que no era parte del pueblo judío. Acuérdate de
los sabios, ¿verdad? Los sabios del oriente que fueron, algunos dicen los reyes magos, hermano, que eso no está bien, porque no eran reyes magos, no eran magos, hermano. Dios aborrece la magia, eso es algo que no está bien interpretado. Pero eran sabios, dice, ¿verdad? Eran estudiosos, veían las señales en los cielos y se guiaban por las señales. Y fíjese qué cosa que no solo en el pueblo judío esperaban la venida del Salvador, del Mesías, sino que fuera del pueblo judío también había gente que entendía, Dios le había revelado que el Mesías iba a nacer, el Cristo iba a nacer. Uno de ellos es, de esos ejemplos son los sabios, hermanos, los que les llaman los reyes magos, que ya les digo que no eran reyes magos, eran sabios, eran, ¿cómo sería? Astrónomos, ¿verdad? Astrónomos, ¿verdad? Entonces ellos sabían que iba a venir la promesa y cuando vieron la estrella dijeron, ahí está, esa es la señal. Ha nacido el Mesías, vamos, cogieron regalos, cogieron presentes, tesoros, hermano, y fueron y vieron dónde se paró la estrella, en esa casa, ahí está el Salvador del mundo. Y dieron, hermano, sus presentes, dieron sus ofrendas ahí, hermano, porque había nacido, había venido el Salvador al mundo. ¿Cuántos años pasaron? No pasaron 5, no pasaron 10, no pasaron 20 años, pasaron 2000 años. Escuche, 2000 años. Qué cosa tan rara. Desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús, 2000 años. Desde cuando el Señor se fue y dijo, vendré otra vez y os tomaré. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado 2020. Estamos en el 2020, aunque el calendario judío es diferente, pero 2020 años. Y la gente ahora dice que no va a volver. Pero había gente también que decía que no iba a nacer. Y nació. Y ahora hay gente que dice que no va a volver. ¿Será que vuelve? Debe volver, hermano. Va a volver. Y hay gente que está esperando esa promesa. Y yo espero que usted sea uno de esos, hermano. Yo espero que usted sea uno de esos, uno de los que esperan fervientemente la venida, hermano, el día del arrebatamiento fervientemente, hermano. Yo espero que usted sea de ellos. Yo no espero que usted sea de los cristianos que ni siquiera se acuerdan que Cristo ha de venir, hermano. Y es esa esperanza lo que debe llevarnos a nosotros a santificarnos. El que espera su venida, a sí mismo se santifica. El que espera la venida de Cristo, santifíquese. Y mire qué cosa tan hermosa lo que dice, ¿verdad? El que quiera seguir, es hermosa, pero también es dura, hermano, lo que está diciendo, y es definitiva. El que quiera seguir siendo inmoral, sea inmoral. El que quiera seguir siendo inmundo, sea inmundo. Y el que quiera seguir siendo santo, sea santo, dice la palabra. Como diciéndonos ella, es tiempo de estar listos. Es tiempo de estar listos. Iglesia, tú no puedes decir de aquí a 5 años. Sí, a mañana. Desde mañana empiezo a leer la Biblia. Sí, esperé, pastor, se acaba esta cuarentena y ahí sí voy a la iglesia. Ahí sí oro, ahí sí busco las cosas de Dios. No, hermano. Hoy. Porque desde que se profetizó que iba a venir el Mesías, hasta cuando nació el Mesías, pasaron 2000 años. Desde que el Mesías se fue y dijo que va a volver, y han pasado más de 2000 años. Estamos en el 2020. Mi pastor me dio una enseñanza que también le transmitió su pastor, y así, hermano, se transmitió y nos hablaba de la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, ¿verdad? Vio al hombre que había sido, hermano, asaltado, estaba medio muerto. Dice que lo tomó y lo llevó al mesonero. Cuando llegó donde el mesonero le dijo, cuídemelo, ¿verdad? Y le pagó 2 denarios, 2 días de trabajo, 2 días de trabajo. Y le dijo, si me demoro un poquito más, yo le pagaré cuando regrese, dijo. La palabra de Dios dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Le pagó 2 días de salario, le pagó 2 días, le pagó 2 denarios, ¿verdad? 2000 años. Y dijo, si me tardo un poquito, le pagaré cuando regrese. Estamos viviendo en ese poquito
esto, si me tardo un poquito, se lo pagaré cuando regrese. El mesonero es el Espíritu Santo. El hombre que fue asaltado somos nosotros. El que rescató es Cristo. Él nos lleva al mesonero, al Espíritu Santo, y nos encarga con Él para que nos cuide, para que nos guarde. Y Él les enseñará todas las cosas, dijo Jesús, hasta el día en que yo vuelva. ¿Verdad? Y Él convencerá al mundo de error, juicio y pecado. Qué hermosa la obra del Espíritu Santo, hermano. Entonces, fíjese, estamos en los extras. Escúcheme, que nadie tenga por tardanza su venida, que nadie piense que no va a venir. Hermano, si de algo se debería hablar en las iglesias, mayormente es de la venida del Señor Jesucristo. Si algo debe congregar a la iglesia, en la iglesia, a los cristianos en la iglesia, es la venida del Señor Jesucristo. Usted no puede decir, bueno, la iglesia, pero ¿qué sentido tiene la iglesia si no se predica de la venida del Señor Jesucristo? No tiene sentido, hermano. Eso se convierte en un club social nada más. Se convierte a veces en cueva de ladrones, dice, como dice, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones, dice. Esa es una enseñanza hermosa, hermano, pero fíjese que la venida del Señor Jesucristo es lo que debe palpitar en el corazón. Entonces yo leyendo este pasaje, hermano, se me quedan las palabras clavadas en la mente. El que quiera seguir siendo inmoral, hágalo todavía. El que quiera seguir siendo inmundo, siga siendo inmundo. Pero el que quiera esperar la venida del Señor, espere su venida y santifíquese. Y el que quiera serle fiel a Dios, séale fiel a Dios, dice. Como diciendo, ya es hora, ya es tiempo. Hoy mismo, hermano, hoy mismo. Es que no podemos seguir siendo iguales, hermano. Fíjese lo que dice, bienaventurados los que lavan sus vestidos. Bienaventurados los que se arrepienten, está diciendo. Porque ¿cómo lavamos nuestros vestidos? ¿Ah? ¿Cómo nos limpiamos? Si no es arrepintiéndonos y convirtiéndonos. Por eso Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios, como le dije antes de ayer, es la luz que se enciende en medio de las tinieblas y muestra todo lo que está mal, todo lo que está sucio, todo lo que está oscuro, todo lo alumbra, hermano, lo deja al descubierto. Todo el pecado del hombre lo pone al descubierto. Entonces eso es, hermano, lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Pero ¿será, hermano, que podemos o vamos a seguir siendo iguales? Fíjese lo que está diciendo, hermano, fornicarios. ¿Qué más está diciendo? El que quiera, a ver, deje, yo estoy en Mateo, hermano. Amén. Regrese a Apocalipsis, hermano. Miren el 22:15 lo que dice. Más los que están afuera, dice. Y ocupa una palabra grosera, hermano. Fíjese lo que dice, los perros están afuera, dice. Esos no entran a la santa ciudad. Esos no entran a las bodas. Ellos se quedan afuera, dice. Fíjese, y en la Biblia se compara, ¿verdad? Los perros, se los compara con la gente. Hay un texto que dice, el perro vuelve a su vómito, dice, ¿verdad? Vuelve a lo que vomita, lo vuelve a comer, dice. Se vuelve a lo mismo, vuelve a su antigua forma de vida. Oiga, escúchame, pero es grosera esa palabra. Para nosotros aún más, hermano, al riobambeño que nos gusta que nos traten con cariño, hermano, pero es la palabra de Dios y es así de dura, así de difícil, hermano, entenderla. No mentalmente entenderla, porque la entendemos, abrazarla, más bien dicho, es difícil. Acogerla es lo complicado, hermano. Abrazar la palabra, hacerla parte de uno, interiorizar la palabra, eso es lo duro, eso es lo difícil. Pero mire lo que está diciendo: los fornicarios, los hechiceros, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama hacer mentira. No solo decir, sino hacer mentiras. Y dentro de eso, hacer mentira está hablando de engaños, está hablando de chismes, de murmuraciones y todas esas cosas. Hermano, si tú no te has casado, ¿qué esperas para casarte, hermano? ¿Qué esperas para casarte?
Obviamente hay que esperar que pase esto del coronavirus. Pero hermano, ¿qué esperas para casarte si no eres casado? ¿Qué esperas para ponerte bien delante de Dios? No busques la aprobación de los hombres, busca la aprobación de Dios. Porque los hombres se pueden equivocar, hermano, pero la palabra está escrita, la palabra ya está escrita, la palabra está ahí. No esperes que los hombres aprueben tu forma de vivir. No esperes que las iglesias aprueben tu forma de vivir. Dios tiene que aprobar tu forma de vivir. Un día se acercaron a donde mí dos jóvenes y dijeron, ¿usted aprueba que nos casemos? Y yo dije, a ver, primero busquen la aprobación de Dios. Si Dios aprueba su relación, si Dios aprueba su noviazgo, si ustedes no andan en relaciones ya antes de casarse, si ustedes no andan haciendo lo malo, entonces Dios los aprueba. Y si Dios los aprueba, Dios los va a bendecir. Porque sabes qué, hermano, déjame decirte esto, lo que Dios aprueba, bendice. Repite conmigo, lo que Dios aprueba, bendice. No esperes la bendición de Dios si Dios no te está probando, hermano. La palabra de Dios está escrita, no unáis en yugo desigual. Amén, es difícil, es muy difícil. Y para todos, hermano, no solo para ti, para todos. Yo también fui joven, yo también tuve, aunque todavía estoy joven, no estoy ya tan viejo. Pero yo también fui soltero, hermano, fui muchacho y para mí también fue difícil, hermano. Fue muy, muy complicado y para todos es complicado. Así que no pienses que tú eres el único, hermano, que va a pensar que no es posible, que imposible, que imposible. No, hermano, no es imposible. Para el Señor nada es imposible. Se necesita sujetarse, hermano, sujetarse. Y una de las oraciones que yo le hacía al Señor cuando era joven, yo le decía, Señor, sujétame como se sujeta al caballo, decía yo, Señor. Así le oraba yo a Dios. ¿Verdad? Yo se lo digo así, hermano, le abro un poco mi corazón. Yo le oraba y le decía, Señor, sujétame como se sujeta al caballo, porque no quiero fallar a tu palabra, no quiero haber conocido tu palabra y volver a lo de antes, decía, Señor, no quiero volver a lo mismo. No quiero ser como dice la palabra de Dios, el perro se vuelve a su vómito, el chanchito, tú le bañas y se vuelve a revolcar en el lodo, hermano. Ay, Señor bendito. No pensemos, hermano, que es imposible, que somos los únicos que estamos sufriendo en esas cosas, hermano. Hemos sido probados. Cristo ha sido probado en todo, dice la palabra. Y Él es justo y bueno para socorrernos en cualquier tentación. Cualquier tentación. No digan, no, es que mi carácter, no, es que como yo hablo, es que no voy a cambiar, es que mi mamá también es así de gritona, yo también soy gritona, o yo también soy gritón. ¿Por qué? Porque mi familia es así, hermano. Perdóname, hermano, no es así. Por eso se necesita nacer de nuevo, hermano. Nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua es nacer de la palabra. Empieza a amar la palabra y vas a ver cómo dejas de ser gritón, hermano. Y cómo dejamos de ser gritones. Empieza a amar la palabra y te vas a dar cuenta que empezamos a dejar de ser celosos. Empezamos a dejar de ser impulsivos. Desleales muchas veces, hermano. Porque es tan claro, Apocalipsis 22:6 está diciendo quiénes no van a entrar, hermano. Está diciendo quiénes no van a entrar. Un día una hermana se me acerca y me dice, pastor, ¿usted cree que yo voy a entrar al cielo? Tengo 70 años, me dijo, nunca me he casado, hasta ahora no me he casado, pero ¿usted cree que voy a entrar al cielo? Porque soy evangelista, dijo. Pero fíjate lo que dice la palabra, le decía yo, sierva, mira lo que dice la palabra. La palabra dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Ay, por eso es que el evangelio, hermano, por eso es que para el hombre, para el ser humano, el evangelio no es conveniente. No es conveniente, hermano. Para la forma de vivir del ser humano, el evangelio no es conveniente. No es conveniente. ¿Qué debo hacer entonces? A Juan el Bautista le decían, ¿qué debemos hacer? Y Juan el Bautista le dijo, bautícense, conviértanse y hagan lo bueno, hagan lo que deben hacer, decía Juan el Bautista, confórmense con sus salarios, les decía a los soldados romanos. Fíjese que ese Juan el Bautista no tenía recelo para hablar a nadie, hermano.
A los soldados romanos, fíjese que los soldados romanos podían meterlo preso, hermano, podían llevarlo a la cárcel, podían matarlo y nadie reclamaba por él. Y a ellos les decía generación de víboras. Qué cosa tan fea, hermano, qué cosa tan difícil. Sepulcros blanqueados les decía al pueblo, a los gobernantes del pueblo. A la amante de Herodes le decía fornicaria, adúltera. Wow. Y la gente, hermano, estaba ahí escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque él les anunciaba la venida del Mesías. Les anunciaba la venida del Mesías. Habrá habido gente, hermano, que decía, está loco ese hombre. Está loco, no nos conviene escucharle, nos conviene más bien hacernos a un lado. ¿Por qué? Porque no nos conviene que nos confronten nuestra forma de vivir. La gente en internet sube, hermano, suben los videos de los malos ejemplos, de los malos ministros, hermano, que extorsionan al pueblo, que le sacan dinero hasta de donde no hay, le sacan el dinero a la gente. Pero fíjese que esa misma gente no se atreve a subir un video de un ministro que hable la verdad contra el pecado, hermano. No lo suben porque no les es conveniente subir esas cosas. La verdad del evangelio, hermano, la verdad del evangelio. Pero bueno, qué hermoso, hermano, que la palabra de Dios empiece y termine hablando acerca de la venida del Mesías. Y si había gente que esperaba la venida, claro que sí, hermano. El mismo Job, acuérdate que Job no era judío, ¿verdad? Job no era judío, hermano. Y conocía a Dios. Fíjese qué cosa tan hermosa. Y hacía sacrificios a Dios. Representaba, hermano, el sacrificio de Cristo. Los sacrificios que hacían representaban el sacrificio del Cordero. Y él los hacía, hermano. O sea que Job era un profeta, pero no era parte del pueblo judío. Pero era un profeta que conocía las cosas santas de Dios. Pero fíjese que cuando muchos lo tienen por tardanza, hay algunos que están, hermano, ahí sintonizados, hermano, en el espíritu, con las cosas del Señor, con los tiempos, con las épocas. Hay un ejemplo en la Biblia que me encanta, hermano, y es de Simón. Un hombre, un anciano que se llamaba Simón, hermano. ¿Sí? O Simeón. Bueno, esta Biblia dice Simón. Y dice que él esperaba ansiosamente el nacimiento del Mesías. Y no desmayaba, hermano, no desmayaba. Él esperaba el nacimiento del Mesías. Aunque para muchos otros ya pasó tanto tiempo. Ya le estoy explicando las genealogías en Mateo, 2000 años. Ahora estamos nosotros, 2000 años, 2020 años. La parábola del buen samaritano, ¿verdad? 2 denarios, 2000 años, un poquito más me demoro y te pagaré cuando regrese. Fíjese qué hermoso, hermano. O sea que la venida del Señor, yo creo que la venida del Señor, hermano, es ya. Es ya. No van a pasar años. No espere usted que van a pasar 20, 30, 40, 50 años, hermano, para que Cristo venga. No va a ser así. No va a ser así, hermano. Si de algo estoy seguro es de eso. Pero fíjese algo interesante que aparece en la Biblia. Yo quiero que usted abra su Biblia en Lucas 2. Y fíjese lo que dice Lucas 2, hermano. Llegó el nacimiento del Señor, hermano. Nació el Señor. Vino el Señor. A los 2000 años vino el Señor. Fíjese, desde cuando se anunció, 2000 años. Nació. Si usted va leyendo, hermano, el capítulo 2, el 1 habla del nacimiento de Jesús. Fíjese que en el 2.8 habla de los pastores y los ángeles, hermano. Los ángeles se aparecen a los pastores y les dicen ya, nació el Señor, nació el Mesías, nació. Los pastores, hermanos, se alegraron. Fíjese, después en el 20 termina y hay algo que me encanta, hermano. En el 22, en Lucas 2:22. Fíjese lo que dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón
que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, dice, ¿verdad? Fíjese, sí, bueno, aquí dice Simeón, está bien. Simeón, y este hombre justo y piadoso. Presta atención a esas 2 características, justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Wow. Yo pensé que el Espíritu Santo vino recién en el Pentecostés. Pero usted ve el ejemplo del rey David, por ejemplo. Dice que el Espíritu Santo posó sobre él. Moró en el rey David el Espíritu de Dios. No así en Saúl, por ejemplo, no moraba el Espíritu de Dios. Pero en David moraba el Espíritu de Dios, hermano. Fíjese, en este hombre moraba. El Espíritu estaba sobre él. Cuando la palabra dice el Espíritu estaba sobre él, ¿sabe a qué se refiere? No se refiere a que él era poderoso y que imponía manos y se sanaban los enfermos y todo. No, no, no. Cuando dice la palabra el Espíritu está sobre él, está diciendo que esa persona, Simeón, vive bajo el gobierno del Espíritu de Dios. O sea, una persona que el Espíritu está sobre él es aquel que no hace lo que quiere. Tal vez en algún momento se equivoca, si es verdad, se puede equivocar. Pero mayormente trata de obedecer la palabra de Dios. Jesús cuando salió del desierto dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar las buenas nuevas, el año de bendición, hermano, dar libertad a los cautivos, ¿verdad? Vista a los ciegos. Qué cosa tan hermosa. El Espíritu Santo sobre Simeón. Estaba ahí, hermano. Fíjese, en el 2:26 de Lucas. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese, ¿a quién dice? Al ungido del Señor. Ay, hermano. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón tomó en sus brazos al niño y le bendijo diciendo, y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Nadie sabe la hora ni el día. Nadie sabe. Antes de que el Señor nazca, nadie sabía el día en el que iba a nacer el Señor. Pero más aún sabían los tiempos, sabían de qué genealogía iba a venir, de la descendencia de David. De la descendencia, y David viene de la descendencia de Abraham. Sabían de dónde iba a venir. Sabían en dónde iba a nacer, hermano, de qué pueblo iba a venir. De qué tribu tenía que venir. ¿De qué tribu era el rey David? Judá. Amén, de la tribu de Judá, hermano. Fíjese, sabían las señales, sabían todo porque ya Dios mismo les había dicho. Pero es verdad, no había la hora ni el momento. Pero ¿sabe qué me sorprende aquí? Que había alguien que sí sabía. Recibió por revelación, dice por revelación, hermano. Y esto es hermoso porque dice que por revelación le fue dado a conocer que él no moriría sin ver al Salvador, hermano. Él no iba a morir sin ver al Salvador. O sea que no iba a pasar su generación. No iba a pasar esa generación. Él estaba seguro que no iba a pasar esa generación porque el Señor se lo había revelado. Que no iba a pasar esa generación y él iba a ver al Salvador. Fíjese. O sea que el Espíritu Santo, hermano, sigue obrando. El Espíritu Santo sigue obrando. Obró antes y sigue obrando.
¿Usted no cree que para el nacimiento del Mesías el Espíritu Santo guió, hermano, a un hombre y a varios, ¿verdad? A varios los guió al momento, al lugar, al tiempo adecuado para que estén preparados, listos, porque el Mesías iba a nacer. ¿Usted no cree que si el Espíritu Santo hizo esa obra, el Espíritu Santo no va a hacer la obra, hermano, del tiempo en el que ya tiene que regresar el Mesías? El tiempo, hermano, de encontrarnos con Él en las nubes y saber, hermano, y estar con Él por la eternidad. ¿Usted no cree que el Espíritu Santo no nos anticipará todas esas cosas? Es verdad, no te va a decir el día, la hora, el nombre en tal lugar. No, 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 no. Pero si hay algo que el Señor nos ha mostrado, hermano, y a muchos ministros les ha mostrado, es que no va a pasar esta generación. Somos la generación que va a ver el regreso del Señor, hermano. Se lo digo con toda seguridad. Y esto no es algo que uno deba andarlo vociferando por todo lado para hacerse famoso. No, no, no es así, porque fíjese que a Simón el Señor se lo reveló personalmente a él, personalmente, y él guardó eso en su corazón. Tal vez predicaba, tal vez le decía al pueblo que se preparen porque ya iba a venir el Mesías. Tal vez el pueblo se le burlaba, hermano. De la misma manera, el Señor tiene que hacer saber las cosas a sus amados para que estén preparados. Pero habían varias cualidades en este hombre. Habían varias cualidades. Dice que era justo y piadoso. Justo quiere decir alguien que aprende a depender de Dios, de la justicia de Dios, de la gracia de Dios. Practica la justicia. Amén. Aprende a depender de la palabra de Dios. Practica lo justo. Y piadoso quiere decir entregado a Dios. ¿Sabe qué quiere decir piadoso? De uso exclusivo de Dios. Eso quiere decir piadoso. Alguien que es entregado al Señor. Hoy en día la gente se burla, hermano, de los piadosos. Claro que sí. Los predicadores se burlan de los piadosos. Sí, les llaman, algunos los llaman exagerados. Pero el piadoso es entregado a Dios, entregado a Dios. Antes los piadosos eran gente, hermano, respetada, porque era gente entregada a Dios. Ahora los piadosos, hermanos, son escarnecidos. La gente se burla. Por ejemplo, los cantantes cristianos escriben una canción y ya no ponen el nombre Cristo, ya no ponen no todos, la gran mayoría, estoy hablando de la gran mayoría. Ya no usan el nombre Jesús, ya no usan el nombre de los nombres de Dios, no usan nada. Pareciera que le están dedicando una canción a la novia, hermano. ¿Verdad? No sé a qué se deba eso. Parece que es con una doble intención. Si no vendo en los cristianos, vendo afuera. Pero se escucha más bonito y la gente como que se va acostumbrando más a eso, a lo ambiguo, a lo tibio, a lo que no es ni muy allá ni muy acá, en la mitacita nada más. Amén, lo gris. Pero fíjese qué cosa, que este hombre Simeón, hermano, era justo y piadoso. Justo y piadoso, hermano. Si algo había en era estas dos cualidades. Y había una tercera, que vivía bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Estas tres cualidades habían en este hombre, hermano. Justo, piadoso y lleno del Espíritu Santo. Vivía bajo el gobierno, dice el Espíritu Santo estaba sobre él. Estaba bajo el gobierno de Dios, no hacía lo que quería, estaba bajo el gobierno de Dios. A ese se le fue revelado, a ese se le fue dado, se le fue dicho: vas a ver, no vas a morir, tu generación no va a pasar y vas a ver el nacimiento del Señor. Aleluya, ¿verdad? Y dice, esperaba, anhelaba ansiosamente que ese día llegue, hermano. Lo esperaba. Yo no sé, hermano, hoy en día a veces los cristianos ya, como yo le decía, se han olvidado de la venida del Señor, hermano.
Se han olvidado. Ahorita que está pasando esto, que está sucediendo esto, ¿verdad? La gente se vuelve a acordar como que las profecías, las cosas, ¿verdad? Pero hay que entender, hermano, los tiempos ya están cumplidos, las cosas ya están cumplidas. Usted no va a estar esperando, mire lo que dice Apocalipsis 22, el que quiera seguir haciendo lo que quiera, siga haciendo, el inmoral siga siendo inmoral, el indecente siga siendo indecente, el fornicario siga siendo fornicario, el que quiera, hermano, el que quiera seguir siendo, sígalo siendo, pero el que quiera ser santo, santifíquese. Y fíjese que esa era una de las cualidades de Simeón, ¿eh? Justo y piadoso. Por eso yo le decía, ¿será que nadie sabe cuándo viene el Señor? ¿O será que sí sabemos, hermano, por el Espíritu, que no pasará esta generación? Que no pasará esta generación y que el Señor vendrá, hermano. Vendrá, hermano, y de eso no cabe duda, hermano. Porque así como se cumplió el nacimiento, se tiene que cumplir también lo otro. Como se cumplió lo uno, tiene que cumplirse lo otro. Y usted tiene que ser como este varón, usted tiene que ser como Simeón, hermano. Hombres llenos, mujeres llenas del Espíritu de Dios, justos, piadosos, anhelantes, vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y se les será revelado y sabrán, hermano, que ese día está cerca, sabrán que ese día está cerca. Si usted pasa bien todo el día la televisión, hermano, ni va a saber siquiera cuándo el Señor viene. Lo único que se va a enterar, hermano, ya vino, ya hubo, varios desaparecieron, como dice la palabra, estarán dos, uno será tomado y otro dejado. Ahí, hermano, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Y me acordé de lo que está en la palabra. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, hermano, hay que tener muy en cuenta eso. Hubo gente, sí, y fíjese también lo que dice, ¿verdad? Regresando a Apocalipsis 22, me parece que en el verso donde están, no selles estas cosas, le dice. A ver, ¿dónde está? 18. En el 18, ¿sí? No selles. A ver, déjeme, regreso, estoy en Mateo, hermano. Regrese a Apocalipsis 22. A ver. No selles estas cosas. Aquí yo vengo pronto y yo soy mejor que veo estas cosas. Los pies del ángel le dijo, mira, que es... Amén. En el 10 dice, ¿verdad? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, cuando el ángel le dice, no selles, le está diciendo, esto todavía no se ha cumplido. Esto no se ha cumplido, se va a cumplir. No selles, no cierres todavía el libro, le está diciendo. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, sigue obrando y el Espíritu Santo sigue revelando y el Espíritu Santo sigue guiando, hermano, sigue guiando a su pueblo y lo sigue llevando. ¿Y cómo sé yo que el Espíritu Santo me está guiando a mí? Si verdaderamente el Espíritu Santo me está guiando, es porque el Espíritu Santo te tiene que guiar a ti, hermano, a estar listo para la venida del Mesías. Si algo viene a hacer el Espíritu de Dios es a prepararnos para la venida, para nuestro encuentro con el amado, hermano. Es fácil decirlo, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué yo tengo el Espíritu Santo? ¿Por qué hablo en lenguas? Bueno, hay alguna parte en la Biblia que lo dice, ¿verdad? Y hablarán nuevas lenguas. ¿Pero eso quiere decir que estás lleno del Espíritu Santo y estás siendo guiado por el Espíritu Santo? No. Porque tú puedes estar hablando en la iglesia en lenguas y salir, hermano, y seguir siendo el mismo y seguir haciendo lo mismo y seguir tratando de la misma manera a la gente y hablando de la misma manera y el corazón todavía no se inmuta, hermano. Danzar en la iglesia, ¿eso es estar lleno del Espíritu Santo? No, hermano. Hay gente que danza muy bonito, hay otros que medio parece que bailan. Hay iglesias donde danzan en parejas. Hay iglesias donde danzan como
como una obra de teatro, hermano, lo hacen así. Y eso no significa que haya llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu, hermano, la mayor señal de que el Espíritu de Dios está en tu vida es esta: que el Espíritu de Dios te va a llevar a ti a esperar deseosamente la venida de tu Salvador. El Espíritu y la novia dicen, Apocalipsis 22 mismo lo está diciendo, dicen: ven, amado. El Espíritu y la esposa dicen: ven, amado. Y los que escuchan esta palabra también digan: ven, amado. Dice, es otro grupo, fíjese. El Espíritu y la esposa es un grupo. O sea, el Espíritu está con la esposa. Escuche lo que está diciendo aquí. El Espíritu está con la esposa. Pero los invitados a la boda, ese es otro grupito. Eso es algo, hermano, que se podrá explicar después, tal vez. Pero el que escuche estas palabras también diga: ven. Y el que tenga sed, venga y beba, dice. Fíjese. Pero si con alguien está el Espíritu Santo, es con la esposa. Así que la mayor señal de que el Espíritu de Dios está en tu vida es porque tú deseas, anhelas la venida del Señor Jesús. No, es que qué bonito que canta, está lleno del Espíritu Santo. Ay, papá. Ay, Señor bendito. Qué bonito que predica, está lleno del Espíritu Santo. No, no es así. No es así. Qué unción que tiene, cómo pone la mano y la gente se cae al suelo, se da 2 trampolines en el aire. Qué unción que tiene. Eso no es unción, eso no es así. En muchos de los casos eso se llama sugestión de la mente, hermano. En muchos de los casos. Pero no es así. La mayor señal de que el Espíritu está contigo, que está con nosotros, nos hace hacer parte a nosotros de la esposa del Cordero. Y es ese anhelo por la venida del Señor. Y el que espera su venida se santifica. Por eso yo te digo, iglesia, mira, un cristiano que está viviendo en unión libre sabe que Cristo viene, hermano. Y si es esposa, ¿sabes qué va a hacer ese cristiano? Hermano, va a esperar lo más pronto, el mismo día que se acaba esta cuarentena, el mismo día que se termina todo, voy a casarme. El mismo día, ¿por qué? Porque estoy esperando la venida de mi Señor. Señor, ten misericordia de mí, no vengas antes de que yo me pueda casar. Obviamente porque ahorita no se puede salir, hermano, no se puede hacer las cosas. Pero ten misericordia de mí, Señor. Pero no, mire, otros cristianos en cambio pasarán los años, pasarán 1 año, 2 años, 3 años y le da lo mismo. Y más bien cuando los pastores hablan de que la fornicación no está bien, más bien como que se enojan, se disgustan, se enojan, a veces hasta con el pastor se enojan, ¿no? Como que el pastor escribió la Biblia, como que el pastor tuviera la culpa, hermano. Si el pastor no predica de eso, Dios le tomará cuentas al pastor. Si el pastor no habla en contra del pecado, Dios le tomará cuentas al pastor. Así que el pastor tiene que hablar, hermano, tiene que hablar aunque eso le cueste, hermano. Así como a los profetas, por causa de hablar la verdad, hermano. Jeremías, ¿cómo murió Jeremías? A ver, yo quiero que alguien me diga cómo murió Jeremías, hermano. Cómo murieron muchos de los profetas por decir la verdad, hermano. Pero, a ver, ¿alguien sabe cómo murió Jeremías? Si alguien puede decírmelo ahí, hermano, escriba, participe un poquito, hermano. Pero por decir la verdad, hay que decir la verdad, hermano. Hay que decir la verdad. Y así termina la palabra, el libro sagrado, la Biblia lo termina diciendo. El que quiera vivir así, siga viviendo como le dé la gana, dice. Qué difícil, hermano. Qué dura esas palabras. Pero el que quiera ser santo, sea santo. Así que la señal, hermano, de que el Espíritu Santo está con nosotros es que deseamos su venida. Y si yo estoy haciendo algo que no está bien, hermano, ese deseo de su venida
me tiene que llevar a mí a buscar ayuda en Él mismo, porque de Él viene todo. Y de Él viene mi ayuda, de Él viene mi refugio, las fuerzas para poder apartarme de lo malo, dejar de ser así, dejar de ser igual. Señor, hazme nacer de nuevo. Señor, hazme nacer de agua, hazme nacer de espíritu. La palabra de Dios gobierne mi corazón, gobierne mi vida. Fíjese, Jeremías murió enterrado, lo enterraron vivo, hermano, lo lapidaron por decir la verdad. Pero son cosas, tenía que decir la verdad. Porque todo el pueblo decía que no iba a pasar nada en Israel, ¿verdad? Todo el pueblo decía, Israel, vienen tiempos de abundancia. Israel, viene tiempos de bendición. Israel, Dios te va a prosperar, le decían los profetas falsos. Y Jeremías decía, no, si no se arrepienten, lo que va a venir es Babilonia y nos va a llevar cautivos. Van a venir los persas, van a venir, hermanos, los asirios, nos van a llevar cautivos, vamos a ser esclavos, nos van a conquistar. Va a haber muerte, va a haber destrucción. Eso decía Jeremías, pero todos los profetas decían lo contrario, decían que vienen tiempos de prosperidad, que vienen tiempos de salud, tiempos de economía, todo iba a estar hermoso, hermano. Eso decían los demás profetas, Jeremías no. A la final se cumplió lo que Jeremías dijo. Se cumplió lo que dijo Jeremías. Es tiempo de esperar su venida, hermano. Por eso yo les digo, hermano, es tiempo de esperar su venida. Es tiempo de esperar su venida. Ya no crea que porque hablen lenguas nada más ya se va a ir al cielo, hermano. No crea que porque hace esto o hace lo otro se va a ir al cielo. Tiene que anhelar la venida de Cristo. Tiene que tener a Cristo tan vivo, tan real en su vida, en su mente, en su corazón, hermano, que eso le lleva a usted, hermano, a apartarse de lo malo, apartarnos de todo lo malo, y de que sí vamos a seguir fallando todavía, vamos a tener errores, vamos a tener fallas, sí, es verdad, vamos a seguir fallando, pero cada vez menos, hermano, cada vez menos, escúcheme bien, cada vez menos, y cada vez menos grosero, hermano, menos groseramente. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor vaya perfeccionando su obra en nosotros, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, al amor no fingido, hermano, hasta llegar a ese punto. Pero es eso, hermano. ¿Estás esperando tú la venida del Mesías? ¿Sabes cuánto tiempo falta para que venga el Señor? ¿Sabes cuánto falta para que venga Cristo ya? Por su iglesia, por la esposa. El espíritu y la esposa están deseando, están esperando ese día. ¿Lo estás deseando tú también? ¿Eres parte de la iglesia? ¿O solo eres parte de los que escuchan nomás? O no solo de los que escuchan, sino de los que solo tienen sed y se acercan solo a beber para saciar su sed. Pero que no son esposa. Escucha, son tres cosas diferentes. Son tres cosas diferentes, iglesia. Por eso, hermano, unos días atrás una hermana me llamó y me dijo, pastor, tuve un sueño, dijo, y habló de que en el sueño ella había soñado de la venida del Señor, hermano, cuando viene con sus ángeles y todo. Y me decía, estoy un poco preocupada, decía, por eso. Pero eso más que preocuparnos debe alegrarnos, hermano. Debe alegrarnos porque ese día se acerca y ese día se termina todo, hermano. Todo este sistema corrupto se tiene que terminar en algún momento. Pero obviamente primero tiene que venir el arrebatamiento. Después del arrebatamiento el anticristo viene a gobernar. Después del anticristo viene Cristo a derrotar a todos los ejércitos del anticristo. La guerra del Armagedón. Después de eso Cristo va a gobernar 1000 años. Después de eso el enemigo va a ser soltado por otros años más. Y después de eso viene el juicio del gran trono blanco. Mientras pasa la tribulación y la gran tribulación en esta tierra, la iglesia está arriba con el Señor, hermano. La esposa está en las bodas del Cordero. Y volverán con el Señor Jesús a pelear por su pueblo, por Israel.
Eso es lo que está en la palabra escrito, hermano. ¿Verdad? Tal vez para muchos sea una sorpresa, nunca lo escuché, pero está en la Biblia, hermano, está ahí. Ha estado por años, más de 2000 años. Ha estado eso escrito. Amén, mis hermanos. Entonces yo espero que no sigamos iguales, hermano. Espero que no seamos iguales, que no sigamos sintiendo de la misma manera. Ya es tiempo de amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor. Para terminar, las vírgenes insensatas sabían que el Señor iba a venir, pero no amaban su venida. Porque si hubieran amado su venida, hubieran estado listas para ese día. Pero por ser insensatas, se quedaron. No entraron a las bodas. Aunque también ahí hay otra enseñanza. Pero por insensatas, hermano, que no nos pase a nosotros lo mismo, por insensatos. No amar la venida del Señor. Amén. Y el que espera su venida, asimismo se santifica. Así que es tiempo, hermano. Es tiempo de dejar toda carga, todo peso en las manos del Señor, toda preocupación, todo dejarlo en las manos del Señor. Si alguien se nos adelanta y se va con Cristo, gloria a Dios, hermano, se evita de los sufrimientos que vendrán después. Pero si nosotros quedamos aquí, permanecemos, es por algún propósito, hermano, el Señor lo sabe. Y el Señor todo lo tiene en su mano. Pero ya es tiempo de amar la venida del Señor. Amén, mis amados hermanos. Espero que este tiempo sea de bendición para nosotros, esta cuarentena, sea de bendición y que salgamos de esta cuarentena más espirituales, más abrazados de las cosas de Dios y no más abrazados del celular, hermano, no más abrazados del Facebook, no más abrazados de las cosas vanas de esta tierra, sino más abrazados de la palabra de Dios y toparnos con las iglesias, con una iglesia más espiritual y no más carnal, hermano, sino más espiritual. Amén. Que no toque andar arriando al uno, arriando al otro. No, pues, pero se suponía que este tiempo era para meternos más con el Señor. ¿Qué pasó? Que pasó lo contrario. No, eso no puede pasar en su vida. Eso no puede pasar porque usted está esperando la venida del Señor Jesucristo todos los días de su vida y aprendamos de Simeón, que recibió por revelación del Espíritu que no iba a pasar esa generación sin que él iba a ver el cumplimiento del nacimiento del Mesías, y lo esperó y lo vio, hermano. Ese gran privilegio tuvo ese hombre, el único que tuvo esa revelación, hermano. Tal vez no fue el único, tal vez muchos lo recibieron, pero aquí en la Biblia habla de él. Examina ese ejemplo y siga ese ejemplo, hermano. Sigamos ese ejemplo. Amén, porque estamos enfrentándonos a lo mismo, hermano, al regreso del Señor. Cierra sus ojitos ahí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por todo tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque no somos dignos, Señor, de todos tus amores, Padre. No somos dignos, Señor, de tan gran privilegio, pero por tu gracia, por tu misericordia nos has hecho partícipes, Señor. Nos has dignificado, bendito Dios. Gracias, porque nada éramos, Señor bendito, pero ahora, Señor, somos tus hijos, somos tuyos, Señor amado. Gracias, yo te pido, Señor, que seas tú aumentando la fe de tu iglesia, que seas tú llevando a tu iglesia, Señor, más a la comunión contigo. Que seas tú exhortando a tu iglesia, Señor, a dejar de pasar el tiempo en cosas vanas, a dejar de pasar el tiempo en vanidades, y que tu iglesia pueda buscar tu rostro, desear tu venida, anhelar tu venida. Que pueda, Señor, una iglesia madura, una iglesia, Señor, que está, Padre, deseosa, Señor, de estar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, dígale, Señor, que yo muera, papá, a las cosas, Señor, de esta tierra, que yo muera realmente, Señor, a las vanidades de esta tierra, que yo pueda obedecer tu palabra. Yo quiero ser esposa, dígale, yo no quiero ser solo de los que escuchan, ni quiero ser solo de los que se acercan a tomar agua. Yo quiero ser esposa, la que está con el espíritu y la esposa. Señor, ahí quiero estar yo, en ese grupo, en la iglesia, Señor, que tú vienes a llevar, la iglesia que tú sacarás de esta tierra, Señor, antes de que vengan los juicios, papá.
de la iglesia, Señor, que tú amas, bendito Dios, y que te ama. De la que tú dijiste, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y así como los apóstoles, Señor, durmieron en esa promesa, Señor, ellos durmieron esperando ese día glorioso, aunque no lo vieron. Pero, Señor, creemos, papá, creemos que llegará una generación, y ha llegado, Señor, una generación que va a ver, Señor, esas cosas, va a ver el cumplimiento, así como llegó la generación dichosa que vio al Mesías. Así como llegó esa generación y tú dijiste, Señor, dichosos ustedes que vieron lo que otros quisieron ver, lo que los profetas quisieron observar, quisieron ser testigos y no lo vieron, ustedes sí lo vieron. Asimismo nosotros somos parte de una generación dichosa que está viendo el cumplimiento de todas las cosas que están en la palabra de Dios. Y si las cosas se han cumplido ya, entonces seremos testigos de ese gran día. Seremos testigos de ese gran día. Padre, perdóname, dígale, Señor. Perdóname, Padre, porque reconozco que hay muchas cosas, Señor, que tienen que cambiar en mí. Pero, Padre, dispuesto estoy, dígale, dispuesto estoy, Señor. Dispuesto estoy, papá. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Quiero ser guiado por tu Espíritu. Quiero ser guiado por tu palabra, Señor. Quiero ser guiado por ti, mi Dios. Quiero ser piadoso, Señor. Quiero ser piadosa, dígale. Quiero ser una mujer, un hombre entregado a ti, Señor. Quiero ser justo, papá. Quiero aprender de tu justicia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Te lo ruego. Que este tiempo sea un tiempo, Señor, en el que yo no salgo de mi casa para buscar tu rostro. En este tiempo sea un tiempo, Señor, en el que yo aproveche el tiempo que paso en casa para estar con mi familia y para llevar a mi familia más hacia ti, más hacia las cosas de ti, Señor, hacia lo espiritual. Y que no sea un tiempo en el que paso solo peleando, discutiendo, Señor, hablando de más, hablando cosas insensatas, Señor. Sino un tiempo de aprovecharlo en familia, Señor, para esperar tu venida, papá. En el nombre de Jesús, que sea un tiempo de perdón, de reconciliación, un tiempo de sanidad, un tiempo de conocerse mejor, un tiempo de amarse, un tiempo de edificarse mutuamente. Que ese sea el tiempo, iglesia. Que esa sea tu visión, iglesia, en este tiempo. Y esa es la palabra del Señor para ti, iglesia. Vengo en breve, dice el Señor en su palabra. Vengo en breve. Así termina la palabra del Señor. En breve vengo. Que nadie tenga por tardanza su venida. Somos la generación que va a ver todas esas cosas. La estamos viendo. Hemos visto todo el cumplimiento de las cosas. Y si las cosas ya se han cumplido, veremos también el día del Señor, el día del arrebatamiento. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los lleve, que el Señor les hable, aun cuando duermen, que el Señor les hable. Amén. No es tiempo de dormir con los muertos, es tiempo de levantarse para que nos alumbre la luz de Cristo, hermano. Y es tiempo de esperar, amar la venida del Señor. Así que aproveche este tiempo, hermano. Aproveche este tiempo. Y ya no se quejen los unos de los otros. Ya no se quejen los unos de los otros. No esté pensando en separarse, no esté pensando en hacer. Que este tiempo sea un tiempo de buscar las cosas santas del Señor y esperar su venida. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes. Si el Señor no viene, hermano, nos vemos mañana a la misma hora. Y si el Señor viene, nos vemos arriba, hermano. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Que la paz del Señor esté con ustedes.